Señor, a través de su palabra, muestre a Cristo y nos dé a Cristo en nuestras vidas para poder vivir conforme a la verdad. Buenas noches, hermanos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Un domingo más, día del Señor, reunidos el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo reunidos nuevamente por aquí. Es una alegría verlos, disfrutar de este día con ustedes. El Señor sea guiándonos y ayudándonos en todo momento, hermanos. Esta semana retomamos nuevamente la serie que estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y nos toca el capítulo 3. Por favor, busquen en sus Biblias capítulo 3 del libro de Efesios. Capítulo 3 del libro de Efesios. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por nosotros las cuales son vuestra gloria. Oremos. Oh Dios, Padre amado, me dirijo a ti, Señor, rogándote, Padre, que puedas poner palabra en mi boca de edificación a tu pueblo. Señor, te suplico que me ayudes a mostrar a Cristo en tu palabra. Que podamos, Señor, en esta noche ir a nuestros hogares más a Cristo de cómo vinimos en esta tarde. Señor, que sea tu Santo Espíritu revelándonos tu palabra, iluminándonos, Señor, para poder comprenderla. Que podamos tu palabra atesorarla en nuestro corazón y podamos aplicarla a nuestra vida. Ayúdame, Señor, te lo pido. Y que mis hermanos puedan también escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, luego de que vimos nosotros en el capítulo anterior que ahora en Cristo somos un solo pueblo y que ahora hemos sido nosotros reconciliados por su sacrificio, lo vimos en el capítulo 2. Vayamos un momento, por favor, al capítulo 2 del libro de Efesios. Los versículos 13 y 16 dice lo siguiente:
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El apóstol Pablo en el capítulo 2 nos mostró lo hermoso del Evangelio, cumpliendo la promesa que hizo a Abraham en el pacto que tuvo en el Antiguo Testamento, donde en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y vimos en el capítulo 2 que el apóstol Pablo está mostrando a su pueblo, ahora a los gentiles, la revelación que tuvo el apóstol Pablo, la revelación directa que tuvo el apóstol Pablo del Señor Jesucristo, diciéndole de que ahora ya no son dos pueblos, sino ahora son uno en Cristo Jesús, diciendo a los judíos, a los gentiles, que ahora han sido reconciliados y forman un solo pueblo en Cristo Jesús. Y en esa oportunidad, también en el capítulo 3, el apóstol Pablo vuelve a orar por los hermanos, por la iglesia en Éfeso. Pero esta oración es interrumpida por un paréntesis bastante grande, ¿no? En esa oportunidad vamos a meditar los versículos 1 al 7. Y como vamos a ver en el versículo 1, el apóstol Pablo comienza diciendo: por esta causa yo, Pablo, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 2 al versículo 13, el apóstol Pablo se toma un tiempo apropiado, por algún motivo, nos quiere explicar qué quiere decir. Porque la oración, de acuerdo a lo que dice estos pasajes, empieza en el versículo 1 y sigue en el versículo 14, si nos damos cuenta. Por esta causa yo, Pablo, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera conecta la oración que el apóstol Pablo está haciendo por la iglesia. En esa parte también veremos el misterio revelado de Dios. Tal misterio no era un misterio inescrutable en el tiempo del Antiguo Testamento, sino había sido una verdad de parte de Dios, pero había sido escondida para que en su tiempo sea revelado por sus profetas y sus apóstoles. Y ahora ha sido revelado a su pueblo, a los gentiles. Y este misterio básicamente trataba de que ahora gentiles y judíos eran uno solo en Cristo Jesús, y que ya no hay ninguna distinción entre ellos. Y esto definitivamente causa un impacto a la vida y ministerio del apóstol Pablo. En estos pasajes también, hermanos, el apóstol Pablo nos va a mostrar algo bastante curioso y que definitivamente confío en que va a ser de mucha bendición para nosotros, como lo fue para la iglesia en los tiempos del apóstol Pablo. En la primera parte vamos a ver a Pablo prisionero a causa de los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo introduce la causa de su oración, pero realmente el motivo de su oración, o en todo caso, mejor dicho, la manera en cómo se desenvuelve su oración recién salta del versículo 1 y se pasa al versículo 14. Pero en esos versículos del 2 al 13 se va a tomar un tiempo el apóstol Pablo para explicarnos este misterio. En el capítulo 2 también vimos en el versículo 16 que el pueblo de Dios fue reconciliado en un solo cuerpo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y ahora también son conciudadanos y miembros de la familia de Dios, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos
de los santos y miembros de la familia de Dios, dirigiéndose a los gentiles, mostrando que el misterio fue revelado, donde une al pueblo judío con el pueblo gentil en uno solo. Y esta unión perfecta es obrada únicamente por Cristo. El sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz hizo que ellos se unan en un solo pueblo, cumpliendo el pacto que hizo Dios con Abraham en el libro de Génesis. Y Pablo revela aquí en esa parte el misterio que Cristo le concedió al llevar el Evangelio al mundo gentil. Vayamos un momento, por favor, también al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Este evento de la conversión de Saulo ahí describe. Les animo a que puedan leerlo nuevamente también cuando tengan un tiempo, para que puedan darse cuenta, hermanos, el ministerio que Dios le concedió al apóstol Pablo, que era llevar el Evangelio a los gentiles. Pero aquí dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el libro que estamos meditando: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. En este libro de Hechos también vamos a ver la causa por la cual el apóstol Pablo fue preso. Y vemos que cuando escribe el libro de Efesios, él se encuentra preso en Roma. Y fue preso debido a unas acusaciones falsas de parte de algunos judíos en Jerusalén. Y ellos lo acusaron por llevar a un gentil llamado Trófimo al templo, cosa que esta no era cierto. Por lo cual fue llevado el apóstol Pablo al Sanedrín para comparecer ante las autoridades, y se presentó al gobernador Félix. Pero Pablo apeló a su ciudadanía romana y apeló ante el César, mientras defendía su juicio donde llevaba a Roma. Y es ahí donde pasó 2 años el apóstol Pablo, encadenado ante un soldado romano que lo vigilaba. Y es allí donde el apóstol Pablo es inspirado a escribir esta carta a los Efesios. A pesar de que el apóstol Pablo había sido acusado por los judíos, él no se consideraba preso por los judíos. Aunque fue encarcelado por las autoridades romanas, el apóstol Pablo no se consideraba un prisionero de Roma, ni prisionero del César, sino Pablo se consideraba prisionero de Cristo. Pero por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo por Cristo Jesús, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, mostrándoles el ministerio por el cual él había sido llamado, en alcanzar al pueblo judío con el Evangelio de Cristo. Pablo, a pesar de ser un apóstol de Jesucristo, a pesar de estar lleno del Espíritu Santo y a pesar de recibir la revelación directa de Cristo, no sabía qué le iba a suceder. Pero sin embargo, él ponía su plena confianza en Cristo, en su Señor. Él sabía de que a pesar de que las cosas no iban a ir de lo bien, no iba a ir bien las cosas, pero él tenía su confianza puesta en Cristo. Y es donde él escribe también y se dirige en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto definitivamente, hermanos, es un ejemplo para nosotros de que a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos que confiar en Cristo. A pesar de que las situaciones se presenten, sean adversas, pero nosotros tenemos que confiar plenamente en nuestro Señor. Nada escapa de su santa y soberana voluntad. Nada escapa de sus manos. El apóstol Pablo ponía su confianza en su Señor
quien entregó su vida en propiciación por su pueblo, como dice Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él se consideraba preso de Cristo. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿habrá cosa más grande o título más grande para un cristiano que no se considere esclavo de Cristo, que no se considere prisionero de su Señor? ¿Habrá título más grande? El apóstol Pablo, siendo apóstol del Señor Jesucristo, se consideraba a sí mismo prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo. Pero el Señor Jesús le dio un ministerio, y ese ministerio era la predicación de la palabra a los gentiles. Como lo hemos visto en Hechos 9, ya lo leen por favor cuando puedan, en Hechos 9, la conversión de Saulo. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Era perseguidor de la iglesia el apóstol Pablo. Pero tuvo un encuentro con Cristo. Recuerdan que en los anteriores capítulos hemos visto que siempre un pero cambia el giro de la historia de que pueda acontecer. En ese caso también hubo un pero. El apóstol era Saulo de Tarso, era perseguidor de la iglesia, pero tuvo un encuentro con Cristo y ese cambió el rumbo de la historia. Parte del ministerio que Cristo Jesús le había dado al apóstol Pablo era la administración de la gracia de Dios. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo era administrador de la gracia de Dios. Era un mayordomo de la gracia de Dios. Pablo no solamente era prisionero de Cristo, sino también era ministro de Cristo. Por lo que dijo que era la administración, la mayordomía, ¿no? La administración básicamente, hermanos, aquí cuando se refiere el apóstol Pablo, se refiere a la mayordomía, ¿no? De la gracia de Dios a los gentiles. Para que no solamente pueda ir para con ellos con el evangelio, sino también para mostrarle que tanto judíos como gentiles eran un solo pueblo en Cristo. La palabra administración proviene de la palabra griega oikonomía, de donde deriva la palabra economía que nosotros conocemos hoy en día, que básicamente significa el manejo de la casa, de un negocio u otro asunto, pero de la administración de ese negocio, de una casa o de cualquier otro asunto, pero que no corresponde a nosotros, sino que tiene un dueño, pertenece a otra persona. Y es allí también donde se deriva la palabra oikonomos, que es administrador. Y un administrador es aquella persona que se encarga de gerenciar, de supervisar el buen desempeño de un negocio que está a nombre de otra persona. Pablo era el administrador de la gracia de Dios. Cristo le había encomendado administrar la gracia de Dios. Le había encomendado supervisar, le había encomendado encargarse de llevar el evangelio, no solamente de predicarles, sino también mostrarles el misterio revelado que tenía anteriormente con su pueblo en el Antiguo Testamento.
de alguna manera, bueno, los que hemos estudiado administración, de alguna manera conocemos eso, ¿no? De lo que cosa significa ser un administrador de la gracia de Dios. Ser un administrador, perdón, de un negocio. Administrar el negocio de otra persona que nos ha sido encomendado. Pero ¿qué pasa si tú no, como administrador de un negocio, lo llevas mal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace el dueño de una empresa cuando te encarga a ti de que administras su negocio, pero no lo haces de una manera correcta? ¿Qué sucede? Te bota, ¿no? Te bota porque no has sabido administrar su negocio de una manera apropiada. Te liquida, ¿no? Ahora, hermanos, todo creyente, todos los creyentes hemos sido llamados a administrar los dones espirituales. El Señor nos ha dotado de habilidades, y todo aquello que hemos recibido del Señor nosotros tenemos que saber administrarlo. El Señor nos ha dado un trabajo, por lo cual percibimos un salario, por lo cual también aquellos que tenemos familia nos permite sostener a nuestra familia. Y tenemos también que ser buenos administradores del dinero que Dios provee para nuestra familia. Tenemos que ser buenos administradores del tiempo que el Señor nos da. Absolutamente todos nosotros los cristianos hemos sido llamados a ser administradores también. Somos mayordomos, como dice 1 de Pedro 4:10. Vayamos un momento, por favor. 1 de Pedro 4:10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, hermanos, a administrar la multiforme gracia de Dios. Somos mayordomos de lo que Él en su gracia nos ha otorgado. Somos administradores de lo que nos ha otorgado en su gracia. Hermano, Lucas 12:41, ¿habla de algo similar o es otro tema? ¿12:41, Lucas? Sí. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices que esta parábola a nosotros o también a todos? Y después adelante, continúe. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le hallo haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a no comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día de este no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá como infieles. Nosotros, el Señor nos ha otorgado a nosotros ser administradores, y aquí también está hablando del siervo infiel, ¿no? Que le demanda al Señor de que sea un mayordomo fiel. Y de alguna manera también va relacionado, no específicamente a lo que menciona el apóstol Pablo, pero sí está dirigido a la mayordomía, ¿no? Y nosotros, y parte de la administración es ser buenos mayordomos. Pues vamos a nuestro libro, hermanos, Efesios 2. Ahora el apóstol Pablo se dirige y explica, se toma su tiempo para explicar ahora este misterio que hubo en su tiempo, el misterio revelado. Versículo 3: que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que por revelación me fue declarado el misterio. En los tiempos antiguos Dios había reservado este misterio, pero ahora lo ha concedido a su pueblo, revelarlo a través de sus apóstoles y sus profetas. Y esto lo había él mencionado, como dice, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente. Y él lo había mencionado esto en el capítulo 1 del mismo libro de Efesios, versículos 9 al 12. Lo voy a leer rápidamente. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. También lo dice en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, a cuanto la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo ya les había mencionado a la iglesia. Y ese misterio ya lo estaba mencionando, ya lo estaba describiendo aquí. Y básicamente, como les mencionaba, este misterio era en que cuando Dios en el Antiguo Testamento escogió un pueblo, Israel, con el cual hizo su pacto con Abraham y le prometió de que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, eligió, si bien es cierto, un pueblo específico, pero cuando él tiene ese pacto con Abraham, se refiere a todas las familias de la tierra, toda lengua, pueblo y nación. Y este misterio, si bien es cierto, Abraham no lo comprendía en su tiempo, Moisés, que escribió el libro de Génesis, también no lo comprendía, pero este misterio fue revelado posteriormente al apóstol Pablo, a los apóstoles, luego de que Cristo vino. Fue revelado a sus apóstoles y profetas. Y ese misterio era de que tanto judíos como gentiles iban a ser un solo pueblo en Cristo. De esto se trata cuando él menciona en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuando sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo no solamente se limita aquí a mencionar el misterio, sino también a explicarlo. Pablo había recibido esta revelación directa de parte del Señor Jesucristo. Y hoy en día, por gracia y misericordia de Dios, se nos es otorgada también a nosotros. El misterio ha sido revelado y ha llegado a nosotros a través del glorioso Evangelio de Cristo. Ese Evangelio que tú y yo hemos creído, es porque fue revelado por sus apóstoles y hoy en día llega, por la gracia de Dios, ha llegado a nosotros. Hermanos, ¿qué hubiese sido de nuestra vida si este misterio no hubiese sido revelado en los tiempos del Señor Jesucristo? La promesa de Dios se cumplió en Cristo. Los últimos días se cumplieron en Cristo. No vamos a hablar de escatología todavía, pero los últimos días se cumplió en Cristo Jesús. Los últimos días se cumplieron en Cristo.
el apóstol Pablo no solamente se encarga de mencionar este misterio, sino también de explicarlo. El plan de este misterio, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. En los versículos 5, el apóstol Pablo explica de manera general el misterio, pero en el versículo 6 explica de manera particular el misterio para con su iglesia. Y hay una palabra allí que se refiere en el versículo 5, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y es allí donde se refiere a su iglesia universal. Hijos de los hombres se refiere a la humanidad en general, y no solo al pueblo escogido por él, refiriéndose de manera específica a Israel, sino ahora extendiéndose a la iglesia universal que somos nosotros, la iglesia católica, ¿no? Refiriéndonos a la iglesia universal, no a la iglesia católica romana, sino a la iglesia universal. Y estas verdades del Antiguo Testamento habían sido reveladas en el tiempo del apóstol Pablo. Y esta verdad había sido revelada a través del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, comisionando a su pueblo. Mateo 28, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Como los Evangelios, el Señor Jesús va comisionando a predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, a toda lengua y nación. Este misterio ha sido revelado por sus apóstoles. Y nosotros, hermanos, somos los beneficiarios de este sacrificio de Cristo. El pacto que Dios hizo con su pueblo elegido, Israel, se cumplió en Cristo. Y nosotros, hermanos, somos el pueblo escogido de Dios, el Israel de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. En el capítulo 2, en la segunda parte, el hermano Juan explicaba también, ahora que el sello de este pacto en el Antiguo Testamento era confirmado por la circuncisión. Pero ahora el apóstol Pablo se refería que la circuncisión no es aquella física, sino aquella que se conlleva en el corazón. Y nosotros en ese sentido llegamos a ser el pueblo de Israel, el Israel de Dios, el pueblo escogido por Dios. El apóstol Pedro también nos menciona de que nosotros somos el pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, ¿no? Nuevamente, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos, hermanos, el Israel de Dios. Edmund Clooney, en su libro El misterio revelado, dice lo siguiente, lo voy a citar. Solo la revelación de Dios podría mantener un drama que se extiende por miles de años, como si fueran días u horas. Solo la revelación de Dios puede construir una historia de donde el final se anticipa desde el inicio y donde el principio rector no es casualidad ni el destino, sino la promesa. Los autores pueden crear ficción alrededor de un argumento concebido, pero solo Dios puede moldear la historia en un fin último y real. Solamente la historia de la redención, hermanos. Solamente la historia
de la redención es donde se anticipa el final desde el principio. Es por esa razón es que el Antiguo Testamento solamente se puede comprender mediante la revelación del Nuevo Testamento. Y esa revelación ha sido traída a través de sus apóstoles, como dice aquí el apóstol Pablo. Todas las promesas del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Cristo en el Nuevo Testamento. Es en ese sentido en que nosotros podemos interpretar y comprender el Nuevo Testamento. Abraham no entendía cuando Dios le dijo: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, en Génesis 12. Pero Pablo lo explica en Gálatas 3:8, diciendo lo siguiente: y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. El pacto que hizo Dios con Abraham se cumplió en Cristo. Ese pacto, hermanos, que Dios hizo con su pueblo, Él lo cumplió en Cristo. Y nosotros, hermanos, somos los beneficiarios de ese pacto, que por gracia fue dada. Dios escogió a Israel porque quiso hacerlo. Porque quiso hacerlo. Nosotros sabemos de que no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. No creo que Dios haya visto nada bueno en nosotros. Romanos 3, también el apóstol Pablo se encarga de explicar de que no hay nada bueno en el hombre, no hay nadie quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno, mostrando y revelando el corazón del ser humano. Pero a pesar de todo eso, Cristo elige a su pueblo por pura gracia y misericordia. Él se dio a nosotros por gracia y misericordia. Y se cumple nuevamente, y les llevo nuevamente el texto de Génesis, el pacto con Abraham: y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Esto, hermanos, es tan precioso porque vemos desde el inicio se está anticipando ya el final, como dice Edmund Clooney en su libro Misterio Revelado. Es la única historia en la cual se anticipa el fin desde el principio. La historia de la redención. Y precisamente este libro precioso que es la Biblia trata de una sola historia, y es la historia de la redención del pueblo de Dios. Por esa razón es que vamos a encontrar en Cristo en cada pasaje de la Biblia. Y es en ese sentido en que Clooney se refiere a este pueblo que Dios escogió. Es en ese sentido en que Dios se dirige a Abraham, escogiéndolo para que en él, en su simiente, sean benditas todas las familias de la tierra. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tanto gentiles como judíos son los beneficiarios de la misma herencia, son la misma familia, son beneficiarios de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Rápidamente voy a leerles, no vayan por favor. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vimos también esto, el apóstol Pablo lo mencionaba, algo parecido en el capítulo 1 del libro que estamos estudiando.
tanto judíos como gentiles, ahora forman un solo pueblo. (2:12) de Efesios dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora son un solo pueblo y tiene todos los beneficios de ser herederos y coherederos juntamente con Cristo, como lo vimos en capítulo 1, el versículo 3 de Efesios. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Judíos y gentiles son los beneficiarios de esta promesa, de este pacto con Dios, con su pueblo. El mismo Cristo explica esto y sella en su oración cuando se dirige al Padre en Juan 17, el 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Estar en Cristo mediante la aceptación del Evangelio, hermanos, es el vínculo de la unidad. Y esto nos une a la iglesia, al pueblo universal de Dios, al pueblo prometido, al pueblo escogido de Dios, donde Cristo es cabeza y Señor de la iglesia. Y nosotros, hermanos, pertenecemos a ese cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo se refiere. El misterio que Dios le ha revelado a través de Cristo, judíos y gentiles, un solo pueblo unidos en Cristo Jesús. Es por eso que veíamos que en este libro de Efesios, una de las doctrinas que el apóstol Pablo resalta aquí es la unión con Cristo, ¿no? Y aquí, nuevamente, el apóstol Pablo está exaltando esta preciosa doctrina de la unión con Cristo. Y nosotros somos los beneficiarios de esta unión que tenemos por la gracia de Cristo. Ahora nosotros, así como el apóstol Pablo recibió por revelación este misterio de Dios, nosotros ya tenemos la revelación de Dios. El Evangelio ya se nos ha sido predicado. Así como impactó esta revelación de parte de Cristo al apóstol Pablo, de igual forma tiene que impactar nuestras vidas esta revelación que Dios ya nos ha concedido en Cristo Jesús. ¿Cómo no, hermanos, vamos a acudir al Evangelio? ¿Cómo no hacerlo? Perdón. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no acudir cada día a la cruz de Cristo para que sea la cruz, el Evangelio, el que llene plenamente nuestra vida? Vivir una vida centrada en el Evangelio es lo que debemos hacer todos los días. Acudir a Cristo en cada momento. ¿Hay algún don que no se te haya concedido por pertenecer al pueblo escogido de Dios? Dios ya nos proveyó a nosotros de un don, la fe.
Y ese don nos permitió confiar y nos permite confiar en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es allí donde nosotros tenemos que adorar a Cristo, no solamente como Señor, o no solamente como Salvador, sino como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él no deja de ser nuestro Señor y Él nunca dejará de ser nuestro Salvador. Adoremos pues a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Oremos, hermanos. Oh Señor, Padre, no tenemos nada que ofrecerte, Señor. Ya Cristo lo hizo. La obra ya está consumada. Solamente te debemos alabanza, obediencia y adoración a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos por nuestros pecados, que son muchos. Padre, quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú guiando a tu iglesia, que seas tú iluminando a tu pueblo con tu palabra, y que nos ayudes a caminar con Cristo todos los días, no olvidando la cruz, no olvidando el Evangelio, recordando en todo momento la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Glorifícate, Señor, en tu pueblo. Glorifícate, Padre. Somos indignos de recibir la bendición de parte tuya, pero tú nos bendices únicamente porque estamos unidos a Cristo. Y es en sus méritos y no en el nuestro, en el cual ahora somos reconciliados contigo. Gracias por ese regalo precioso, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén.